Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca de variabilidad de medidas relativas y vamos a aprender primero cómo em, entenderlas o interpretarlas. Ya vimos un poquito la semana pasada. Ahora vamos a hablar de cajas, de diagrama de cajas y probablemente la próxima semana hablaremos de coeficiente de variabilidad y estandarización. Una vez más, la estadística busca ayudarnos a entender la información presente en grupos de datos. Ya hemos estudiado o hablamos acerca de medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Vimos por ahí la media geométrica, la media armónica. En este capítulo lo que vamos a estudiar es la variabilidad de los datos. Si las medidas de tendencia central nos dicen más o menos cuál es el centro de los datos o a qué tienden los datos, pero es muy importante tener la variabilidad y lo vamos a entender mucho mejor con los ejemplos. Hay varias maneras de establecer la variabilidad, de medir la variabilidad y vamos a revisar un par de ellas. Empezamos describiendo las diferencias entre comparaciones absolutas y relativas. Por ejemplo, si un salario es 450,000, pues ese es su valor. Eh, es claro que este dato es mayor a 400,000, pero menor que 1,000,000. Si hacemos comparaciones absolutas. Sin embargo, puede ser que ese salario sea muy alto o muy bajo, dependiendo de muchísimos factores. Y a la hora de analizarlos, tal vez sería conveniente ver cómo es que este es comparado con datos de la misma naturaleza. Y es acá donde aparecen las comparaciones relativas. Sí, si comparamos dos salarios en una misma profesión y uno es 400,000 y otro es 1,000,000, pues sí hay mucha diferencia. Uno dice, bueno, hay 600,000 de diferencia. Pero si comparamos datos em, de diferente naturaleza, pues hay que estudiar cada dato en su conjunto de datos. Por ejemplo, si decimos que las notas varían hasta 40 puntos, es fundamental entender en qué escala se trabaja. Pues si es de 0 a 100, pues es una variación muy grande, y no es lo mismo un 60 que un 100 o un 80 que un 40. Pero si la escala es de 200 a 800, esos mismos 40 puntos absolutos son muy diferentes. Imagínense todavía una escala de 1 a 1000, ¿verdad? En lugar, o de 0 a 1040, no, una variabilidad de 40 no es tan significativa como una variabilidad de 40 en datos de 0 a 100. Como veremos, hay medidas de variabilidad que nos ayudarán a esa interpretación relativa, como lo son el coeficiente de variación y el proceso de estandarización, que lo veremos la próxima semana. Volviendo a medidas absolutas, es importante conocerlas y leer la información que dan, pero debemos aclarar cuáles son sus inconvenientes. Empecemos con los datos extremos. Los datos extremos son valores que están muy alejados de la concentración de los datos. Esos valores influyen directamente en algunas medidas del resumen, como el recorrido y el promedio, pudiéndolo bajar o subir. Que por ahí lo vimos un poquito, ¿verdad? Las asimetrías. Cuando hay un dato muy extremo hacia arriba, entonces tenemos una asimetría derecha. Y si hay un dato muy extremo hacia abajo o datos muy extremos hacia abajo, me tira la asimetría hacia la izquierda. Eh, la media aritmética es muy susceptible a esos valores extremos. Las medidas de variabilidad nos ayudan a saber qué tan bien resumen las medidas de tendencia central los datos de una distribución. Si hay mucha variabilidad, pues las medidas de tendencia central no son tan buenas porque están afectadas por los datos extremos. Pero si la variabilidad es menor, es poca, entonces es una buena medida la media, mediana y la moda. Por último, es pertinente hacer observaciones respecto a las fórmulas utilizadas en este texto. En estadística existen muchas maneras de estimar mediante muestras las características de una población. Las fórmulas que utilizamos son estimadores estadísticos y en otros contextos o libros se podrían utilizar otros. Em, y yo les mostré que en este texto, en este documento que tenemos, al final hay un resumen de las medidas, cuáles son de variabilidad, cuáles son de variabilidad absoluta y cuáles son de variabilidad relativa y cuáles son sus interpretaciones y fórmulas.
Y la semana pasada ya vimos cómo calcular la, em, la variancia y la desviación estándar. Pero esta vez vamos a ver otras medidas de tendencia central. Volveremos a a la varianza y a la desviación estándar en la siguiente clase, la próxima semana. En esta semana o esta clase vamos a ver el diagrama de caja. Y la primera medida de variabilidad absoluta es la del recorrido, que es la diferencia entre máximo y mínimo, que ya lo hemos estudiado. El rango o recorrido o amplitud, también a veces se le llama, es máximo menos mínimos. Un recorrido grande significa que existen datos muy lejanos entre sí, mientras que un recorrido pequeño nos dice que los datos están todos muy cerca entre sí. En la práctica, se puede suceder que algunos datos hacen ese recorrido grande sin que necesariamente esto sea representativo de todos los datos. Y entonces, como el máximo y el mínimo, sí pueden estar muy separados, pero puede ser porque hay un dato muy extremo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eh, pues no nos va a decir mucho. Entonces, son necesarias medidas intermedias. A esas medidas intermedias les llamamos cuartiles. El primer cuartil ubica el 25% más bajo de los datos y el tercer cuartil ubica el 25% más alto de los datos. Vamos a decirlo así, vean esta caja de aquí, por eso se llama diagrama de cajas. Tenemos una caja y dos brazos que salen de esa caja. Aquí le llaman bigotes, da igual. Tenemos el mínimo y el máximo. Eso nos da el recorrido mayor entre datos. Pero luego tenemos el cuartil uno, que aquí entre el mínimo y el cuartil uno hay un 25% de los datos. Entre el cuartil uno y la mediana, que también le llamamos cuartil 2, entre el cuartil uno y la mediana, tenemos otro 25% de los datos. Quiere decir que de la mediana hacia abajo hay un 50% de los datos. Luego tenemos de la mediana al cuartil 3 otro 25% de datos. Y finalmente del cuartil 3 al máximo, el último 25% de los datos. Entonces, ¿qué hacen los cuartiles? Seccionar los datos en cuatro. Vean que aquí, por ejemplo, yo tengo dos grupos de datos, de séptimo A y séptimo B. Entonces, aquí tengo todo este conjunto de datos. Son 10 datos, lo parto a la mitad, tengo 5 datos de un lado y 5 datos del otro. Quiere decir que este, del lado derecho voy a tener 5 datos, del lado izquierdo voy a tener 5 datos. Y voy a tener 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5 datos en medio de los cuartiles. ¿Qué hacen los cuartiles? Parten la cantidad de datos, que eso es muy importante que lo entendamos, parten la cantidad de datos en 4. No, no es que eh, la suma o el promedio o algo lo divide en 4, no, la cantidad de datos. Quiere decir entonces que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay un 50% de datos. Esta es la caja central, la variabilidad absoluta del 50% central de datos, sería cuartil 3 menos cuartil 1. Es decir, así como la variabilidad absoluta de todos los datos es máximo menos mínimo, bueno, de la caja también, máximo de la caja menos el mínimo de la caja. ¿Cuál es el máximo de la caja? Cuartil 3. Y el mínimo de la caja es cuartil 1. Y luego tenemos la mediana, que es el puro centro de los, de los datos. Ven que aquí la mediana no necesariamente está como valor central o medio, porque no depende, no es que los dividimos exactamente, los dividimos según la recta numérica y ahorita vamos a ver ejemplos. En este diagrama es fácil ver el recorrido mediante el largo de todo el diagrama, el recorrido intercuartílico mediante el tamaño de la caja. Y el tamaño de los bigotes, o sea, los brazos que salen, me va a dar la dispersión o la amplitud entre el 25% más bajo de los datos y el 25% más alto de los datos. Además de los cuartiles, hay algo que se llama percentiles y algo que se llama deciles. Los deciles son algo similar, pero dividiendo los datos en 10. Y a veces eso lo usan en estadística los ministros o los economistas para decir el decil más alto o el decil más bajo.
El decil más alto de ingresos son los que ganan más, el decil más bajo de ingresos, los que ganan menos. Bueno, aquí no son deciles, aquí son cuartiles. El cuarto de datos más alto, el cuarto de datos más bajo. Vamos a ejemplos ahora. Tenemos los siguientes conjuntos de datos, nos dan mínimo, máximo, cuartil 1, mediana y cuartil 3 para que nosotros dibujemos nuestros diagramas de caja. Vamos a ello. Vamos a tratar de ir haciendo nuestros diagramas de caja. Y entonces vean cómo lo vamos a hacer. Yo siempre inicio haciendo mi cajita central. Ahora, la cajita central, el cuartil 1 es 2. Lo colocamos aquí porque acuérdense que esta línea es el cuartil 2. Cuartil 3 es 5. Hay una distancia aquí de 3. Ahora vamos con la mediana. La mediana es 3. 3 está más cerca de 2 o más cerca de 5. No está en el puro centro. Está un poco más cerca del 2. 2, 3, 4, 5. Aquí está el 3, que esta es la mediana. Este es el cuartil 1 y este es el cuartil número 2. Ahora voy a hacer los bracitos. El brazo menor está en 1, a una distancia de una unidad. Entonces voy a hacer un brazo que sea proporcional a esta distancia. Es como que lo estuviéramos colocando en una recta numérica. Y el máximo es 5. O sea que no voy a tener un brazo que salga de aquí. ¿Por qué? Porque llego hasta 5. Y entonces en este caso el máximo y el cuartil 3 coinciden. Solo tengo brazo menor. Ahorita vamos a hacer unos análisis de estos. Vamos a hacer la otra caja. Vamos con la siguiente caja, que sería, un poco torcida. Tenemos la siguiente caja. Y entonces tenemos cuartil 1, 25,5. Cuartil 3, 44. Y el cuartil 2, que es la mediana, es 35. 35 está un poquito más cerca de 44, bueno, de 25,5 está 9,5, de 44 está 9, entonces está prácticamente en el centro. 35, ahí está la mediana. Vamos con los brazos ahora. El mínimo es 11. 11 se separa 14 unidades con respecto a 15, a 25, perdón. Y luego tenemos el máximo, que es 51, se separa apenas 7 unidades. Entonces el brazo derecho es un poco más corto que el brazo izquierdo. Entonces ahí tenemos una distribución. Uno trata de hacer proporcional. Si usted ya lo quiere hacer completamente perfecto, entonces utiliza el, el- una recta numérica, una regla en una recta numérica y así le va a dar. Vamos con la C. Vamos a hacer nuestra cajita primero. Y la cajita me dice que tiene cuartil 1, 11, cuartil 3 es 52 y el cuartil 2 es 41. 41 está mucho más cerca de 52 que de 11. 30 de separación aquí, aquí apenas lleva 11. Y los diagramas de caja, perdón, los bigotes tienen mínimo 8, o sea, se separa apenas 3 unidades. Aquí, 3 unidades. Y el máximo llega a 54, solo se separa 2 unidades. Entonces son bracitos, ¿no? Es decir, son bracitos muy pequeños, de 2 y 3 unidades cada uno. Ok. Ahora, ¿cuál es el rango aquí? En la primera caja, el rango era máximo 5 menos 1, 4. Y el recorrido intercuartílico es 5 menos 2, o sea, 3, que es cuartil 3, aquí puse cuartil 2, 3 menos 2. En el B tenemos un rango recorrido de 51 menos 11, 40. Y un recorrido intercuartílico de 44 menos 25,5,
hacerlo aquí rapidito. 44 menos 25,5 me da 18, 18,5. Vamos por aquí. Recorrido de este 54 menos 3 da 51. Y el recorrido intercuartílico sería 52 menos 11, 41. Entonces vean la pregunta aquí, ¿cuál tiene mayor variabilidad absoluta y por qué? El que tiene mayor variabilidad absoluta es la serie C, o los datos de C, si es una serie de datos, la serie C porque tiene un rango de 51, un recorrido de 41. En cambio, vean el recorrido de la serie A apenas es de 4, un recorrido intercuartílico de 3. Ahora voy a decir algunas otras cosas acerca de estos recorridos. Ok, recuerden, voy a empezar por la B. Aquí hay un 25% de los datos, el 25% menor de los datos. Aquí arriba hay un 25% mayor de los datos. Y en esta caja, que es el centro de los datos, ahí está el otro 50% de los datos. Un 25 aquí y un 25 aquí. No sabemos cuántos datos son, eh, no nos decía cuántos datos investigaron, pero supongamos que son 60 datos. Entonces tendríamos 15, 15, 15 y 15. ¿Para qué? Para que me hagan eh, el 100% de los datos. 15 datos entre 11 y 25,5, 15 datos entre 25,5 y 35, 15 datos entre 35 y 44 y 15 datos entre 44 y 51. Siempre tienen la misma cantidad de datos, aunque las separaciones sean diferentes. Aquí, por ejemplo, en el C, si yo tuviera que estos son 80 datos, quiere decir que la mitad de los datos, que es este recorrido, aquí hay 40 datos en total, un 50%, 40 datos. Aquí habría 20 datos y aquí habría 20 datos. ¿Por qué? Para que me hagan los 80. Igual, aquí hay 20 datos y aquí hay 20 datos. Y eso es muy importante que lo captemos. Aquí del cuartil 2 perdón, del cuartil 1 al cuartil 2 hay una amplitud de 30, ¿verdad? Que sería 41 menos 11, hay una amplitud de 30. En cambio, del cuartil 2 al cuartil 3 hay una amplitud apenas de 11. Y aunque esta sección es más amplia que esta, tienen la misma cantidad de datos. Lo que pasa es que en esta sección están más dispersos que en esta sección. Igual, ¿qué quieren decir los recorridos? Este recorrido de 51, aquí los datos están mucho más dispersos que en un recorrido de 4 o de 3. También tiene que ver la cantidad, pero supongamos que los dos tienen la misma cantidad de datos. Supongamos que hay 40 datos en la serie A y 40 datos en la serie C. Aquí hay 40 datos bien concentrados. 40 datos serían 20 datos aquí, 20 datos aquí, perdón, 20 no, 10 porque son 40 datos. 10 datos aquí, 10 datos aquí y 20 datos aquí. ¿Por qué 20 datos aquí? Bueno, porque no tenemos el último brazo. Recuerden que el máximo en esta serie, el máximo 5 y el cuartil 3 eran el mismo dato, pero recordemos que de la mediana para abajo y de la mediana para arriba hay la misma cantidad de datos. Entonces, si hay 10 más 10, 20 datos abajo de la mediana, arriba también tiene que haber 20 datos. Entonces, aquí habría 20 datos concentrados, totalmente concentrados entre el 3 y 4. En cambio aquí, si esta fuera también de 40 datos, yo tendría 20 datos concentrados de 41 a 54. Muy, muy o completamente dispersos. Voy a comparar B y C. Digamos que aquí tenemos 100 datos eh, y aquí tenemos 100 datos también. Vamos a hablar aquí un momentito esto. Ok, vamos aquí. Supongamos que tenemos 100 datos. Entonces aquí serían 25 datos aquí, 25 datos aquí, 25 aquí y 25 aquí. De la misma manera en B. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos un rango de 40, aquí tenemos un rango de 51. Quiere decir que aquí hay más dispersión de los datos. Eh, Estos datos de la serie B tendríamos desde 11 a 51,
Ven que empiezan más arriba que estos empiezan en 3 y estos llegan más arriba. Es decir, la serie C inicia más abajo y termina más arriba que la serie B, que apenas empieza en 11 y termina antes, termina en 51. Quiere decir que estos datos de aquí, la serie B, estarían menos dispersos o más concentrados con respecto a la serie B. Pero igual, de 11 a 41 hay 25 datos. Aquí es de 25 a 35, que es 9,5 de amplitud, ¿sí? Aquí tenemos una amplitud de 9,5, aquí tenemos una amplitud de 30, quiere decir que aquí los datos andan con más separación entre ellos. Otra cosa muy importante que no he mencionado, pero que es importante analizarlo, es eh, cuál, eh, cuál cuartil tiene mayor dispersión. Me refiero al cuartil más bajo o al cuartil más alto. El cuartil más bajo es, vamos a ponerlo en otro color para diferenciar aquí. Vamos a en verde. Okay. Esta sección de aquí es el cuartil más bajo y esta otra sección es el cuartil más alto. ¿Cuál es la amplitud del cuartil más bajo? De 11 a 25,5 hay 14,5 de amplitud. Y de 44 a 51 hay 7 de amplitud. Quiere decir que el cuartil más bajo tiene una amplitud mayor que el cuartil más alto. Veamos lo mismo aquí abajo. Este cuartil más bajo tiene una amplitud de 3 a 11, van 8. Y aquí de 52 a 54 va una amplitud de 2. Entonces, en este caso, el cuartil más bajo tiene mayor amplitud que el cuartil más alto de los datos. Y eso es más o menos una forma de interpretarlos. Continuamos. En las siguientes secciones aprenderemos otros métodos para medir la variabilidad, pero por ahora nos interesa saber cuáles grupos de datos varían más que otros. Veamos este ejemplo. En un quiz de matemáticas se reportaron las siguientes calificaciones en el grupo noveno A y en el de noveno B, respectivamente. Están 10 datos por cada sección. Encuentre el promedio de ambos grupos. La directora le sugiere al profesor retomar en clase el tema con el grupo, si percibe que en general el grupo tiene fallas, pero si son solo algunos estudiantes, es mejor ofrecerles un centro, una tutoría fuera de clases. Siguiente pregunta, ¿en cuál grupo los datos varían más? Y con base en la recomendación de la directora, ¿cómo podría plantear un plan remedial? Entonces vamos a ello. Aquí tenemos las dos series de datos, vamos a calcular el promedio. Voy con el promedio de noveno A primero. Recuerden que es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. En este caso son 10, entonces noveno A tiene un promedio de, diferente aquí, promedio. Noveno A, 70. Vamos a ver, noveno E, 100 más 50 más 46 más 54, 75, 86, 70 y 50. Entre 10, 70 también. Tienen el mismo promedio. Noveno B es 70. Ahora mi pregunta es, ¿tienen los mismos, salieron igual? ¿Tienen el mismo promedio? ¿Salieron igual? Claramente no. Si miramos los datos, bueno, noveno B tiene un 100. Aquí nadie pasó de 80 en noveno A. En noveno B hay algunos que tienen 80 y picos, 100 inclusive, pero otros que salieron mal. Entonces son dos grupos con características diferentes. Ahí es donde nos va a ayudar el diagrama de cajas. Vamos a hacer el cálculo de cada componente del diagrama de cajas. Ustedes, profe, hemos hablado de cuartiles, pero no nos ha dicho cómo se calcula. Bueno, hay fórmulas para calcular eso. Pero Excel y la calculadora nos ayudan bastante. Vamos a la calculadora. Aquí ingresamos al menú, y nos vamos a la opción 6, que es de estadística. Si nos movemos por aquí, van a ver que 6 es de estadística. Bueno, no necesita moverse, usted nada más presiona 61 y ya puede ingresar los datos.
voy a ingresar los datos de noveno A. 70, 72, 74, 68, 66, 65, 75, 72, 67 y 72. Ahí está. Recuerdan que vimos cómo observar todos los datos. Opción 3 y nos da toda la lista de datos. Recuerdan que lo vimos la semana pasada. Bueno, y se acuerdan que les dije, bueno, estos ya los vamos a empezar a usar, estos datos. La semana pasada usamos, vean el promedio de 70, tal como ya lo sabíamos. Nos da la sumatoria de los datos, nos da la desviación estándar y varianza poblacional, la desviación estándar y varianza muestral. Y a partir de aquí, bueno, n es 10 datos, ya lo sabíamos. Y aquí nos dan los datos que necesitamos para las cajas. Mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Y aquí sería mínimo 65, cuartil 1, 67. Vamos a poner esto por aquí. Voy a poner los datos. A ver. Sería para noveno A. Bueno, vamos a hacer la cajita. Para la cajita ocupamos a 67 y a 72. Hacer cajita. 67 y 72 son los cuartiles. La media, la mediana, 70,5. 70,5 está un poco más cerca de 72. Lo voy a poner más a la derecha. Luego el mínimo es 65 y el máximo es 75. Vamos a colocarlo por aquí. 65 está cerquita, está a 2 unidades. Y 75 está a 3 unidades, un poquito más largo el brazo o bigote derecho. Y esto es noveno A. Vamos ahora con la caja de noveno B. Igual hay que ingresar los datos. Vamos allá, vamos a borrar estos datos y a ingresar los nuevos datos. 100, 50, 46, 54, 74, 85 dos veces, 86, 70 y 50. Opción 3. Y tenemos, sí, 70, ya sabemos que ese era el promedio. Vamos a ver lo que necesitamos. Cuartil 1 es 50 y cuartil 3 es 85. Entonces, bueno, aquí voy a tener que borrar esto porque 50 está más abajo de 65. Voy a tratar de hacerlo a escala. 50 está más abajo. Y el cuartil 3 es 85. Estamos más arriba. Estamos más arriba que 75. Aquí es cuartil 1, 50, cuartil 3, 85. La mediana es 72. 72 está aquí. Ven que ya uno cuando lo hace en escala, ya va coincidiendo algunos detalles. El mínimo es 46 y el máximo es 100. 46 es 4 unidades para acá, más abajo. Y 100 es 15 unidades más arriba. Y esto es noveno B. Entonces observemos que con solo ver el dibujo ya sabemos cuál dato o cuál serie de datos varía más. La serie de la variabilidad de noveno E es mucho más grande que la de noveno A. Vamos a poner aquí el rango o recorrido. El recorrido de noveno A es 75 menos 65. Tiene un rango de 10. Noveno E es de 100 a 46, o sea, 54. Claramente hay un recorrido mayor en noveno E, es más amplio. Ahora, el recorrido intercuartílico para noveno A y para noveno E. Para noveno A es 72 menos 67, o sea, 5. Para noveno E es de 85 a 50, o sea, 35. Por todos lados es un, un recorrido mucho más amplio de noveno B. Sí, y claro, tenemos notas desde 46 hasta 100. Aquí, en noveno A, los datos están más concentrados. Usted lo ve, al ser un recorrido, al ser un recorrido más corto, los datos están más concentrados, más cerca entre sí. Hay una diferencia apenas de 10 entre el mínimo y el máximo. Igual, como son 10 datos, yo asumiría que de la mediana para abajo hay 5 datos. Hay 5 datos entre 65 y 70.
y hay 5 datos entre 70 y 75. O sea, bastante. En cambio aquí hay que recorrer, por ejemplo, de 46 a 72, que ahí hay 20, vamos a ver, 27, 20, no, eh, por ahí, 46 a 72, 24, 24, hay 26 unidades de diferencia. Entonces estamos, prácticamente con solo la mitad del diagrama de noveno B, ya cabría todo el diagrama de noveno A. Entonces, vámonos a las preguntas. ¿Qué decían las preguntas? Primero, encuentre el promedio de ambos grupos, ya lo tenemos, que es 70. ¿Cuál es el grupo de datos que varían más? Absolutamente. Bueno, ya sabemos que no. Ahora la pregunta sería, bueno, igual, aquí tenemos que hay más de la mitad de los estudiantes, porque recuerden que de aquí hasta aquí hay un 50% de los estudiantes, hay la mitad de los estudiantes que pasaron. Hay otro porcentaje, hay otro 50% que no pasó, pero también hay un 25% de los datos entre el cuartil uno y el cuartil 2 que no pasaron, pero no estuvieron tampoco tan lejos de pasar. Sí hay un porcentaje importante, un 25%, que sacaron notas muy bajas. Entonces, aquí en noveno B, ¿le vamos a dar tutorías a todos? No, le vamos a dar tutorías a los primeros dos cuartiles, a las primeras dos secciones. A los que pasaron, pues no necesitan plan de recuperación. En noveno A, ahí sí repasaremos con todo, porque el porcentaje de que pasaron, vean que es apenas un 25% de los estudiantes aprobaron. El 75% de los estudiantes no aprobaron. Entonces vamos a tener que dar tutoría y preferiblemente tutorías a todos, porque igual los que pasaron por mucha calificación. Puede ser un diagrama de cajas tradicional, este de aquí, solo para recordar cómo o reforzar cómo es. Voy a hacer la caja. Recuerden que aquí primero va el cuartil 1, aquí va el cuartil 3, la mediana en algún lugar entre ellos y los brazos para el mínimo y el máximo. Cuartil 1 es 17, cuartil 3 es 33. Y ahora la mediana que es 21. 21 está más cerca de 17, hay 4 de diferencia. En cambio 33 hay 12 de diferencia. Entonces está más cerca. Aquí iría la mediana o cuartil 2, que es 21. 4 de amplitud. El brazo de abajo es 14, o sea, solo se separa 3 unidades del 17 y 40 se separa 7 unidades. Entonces tiene que quedar un poquito más separado. Entonces ya con eso comienzan, se revisan y se ven los análisis. Avanzamos, bueno, aquí están resueltos también de otra manera, ustedes lo pueden revisar. Y llegamos a la sección de práctica, que es la página 100. Aquí hay siete ejercicios, que es el trabajo que corresponde a esta clase. Por ejemplo, a continuación se muestran las edades de los participantes del paseo. Aquí están. Y piden o nos dan el diagrama de caja. Vean que aquí ya no lo dibujaron. Entonces dice, encuentre la media aritmética del recorrido y el recorrido intercuartil. Usted puede ingresar aquí todos los datos. Vamos a borrar todos estos datos y vamos a ingresarlos. 18, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 34, 34 y 36. Son 15 datos, verificamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Ahora, opción 3, y nos dan que pide la media aritmética 25,27. Recorrido, vamos para el recorrido, máximo menos mínimo, 36 menos 18, vamos a hacer un recorrido de 18. Recorrido intercuartílico, cuartil 3 menos cuartil 1, 31 menos 19, eso da 12. Ya tenemos la respuesta A. Encuentre los valores de A, B, C, D, E. A es el mínimo, es 18. B es cuartil 1, que es 19. C es cuartil 2, que es mediana, 23. D es cuartil 3, que es 31. Y E es máximo, que es 36.
¿Qué porcentaje de datos está entre 18 y 31? 18 era el mínimo y 31 es el cuartil 3. Entonces, ¿qué porcentaje de datos hay entre ellos? 25 más 25 más 25 es un total de 75%. ¿Dónde hay más variabilidad? ¿En el 25% más bajo o en el 25% más alto? Entre A y B, bueno, el dibujo ya nos dice, ¿verdad?, que hay más amplitud entre D y E, entre el 25% más alto, pero igual podemos revisar. Entre A y B hay un recorrido de 1, 18 y 19, una amplitud de 1. D y E es 31 y 36, aquí hay una amplitud de 5. Entonces, al ser más amplio entre D y E la distancia, pues ese es donde hay más variabilidad, en el 25% más alto. Y así se van respondiendo cada una de las preguntas. En el 3 ya no nos dan los datos, los datos fuente, pero sí nos dan las medidas, los cuartiles. Entonces ahí se van respondiendo las preguntas. Esa va a ser la práctica, el tiempo de clase que nos queda. Hay que utilizarlo para resolver estos 7 ejercicios y se debe entregar este trabajo en esta misma clase.